Bueno, muy buenos días, profesor José. Soy Germán Santiago Gómez Rojas. Soy de curso tercero 12. Aquí está la solución de la actividad de pues saberes más taller 1 de ecopolítica. Bueno, el primer cuadro de pues saber decía que tocaba realizar un dibujo el cual estuviera relacionado con los factores que determinan la desigualdad. En sí, el principal o por decir el único factor que determina una desigualdad casi siempre es el poder adquisitivo, el dinero, en este caso los pesos o sí, los pesos colombianos. Usted tiene plata acá en Colombia, puede invertir en los estudios que usted quiera con el simple hecho de usted tener altísimo poder financiero, poder adquisitivo. Pero en cambio, para personas de escasos recursos, como lo es aquí, se representa el dibujo, usted no podrá invertir en grandes universidades, no podrá pagar su especialización, posgrado, etcétera. Por ende, cuando llegue usted a un trabajo, podrá observar que la gente que tenga el poder dominará sobre la gente. Poder quiere decir el poder adquisitivo, dominará sobre la gente que no tiene este poder adquisitivo. Me doy un ejemplo, digamos en una empresa, casi siempre el jefe o el gerente es porque el jefe, por no decirlo así, es la persona de la cual tiene el control total de los movimientos de las acciones de una empresa, y para llegar ahí no es simplemente un boleto de la lotería, ay mire me gané el puesto de jefe, no, es porque usted estudió y es porque o su familia heredó ese puesto, o porque usted estudió y financió su propia empresa, la creó con el poder adquisitivo. En cambio, las personas con las cuales no tienen ese dinero están sometidas a trabajar para esas personas, las horas laborales, las cuales son algunas veces exigentes, las cuales buscan someter a la persona. Bueno, el segundo cuadro, pues a ver, dice qué factores influyen para que la economía sea dinámica. Los sencillos factores que determinan son que usted sea una persona, por supuesto, que el país no sea una economía cerrada, y que pues esté dispuesta a solucionar todos los aspectos o todos los errores políticos, económicos, sociales, etcétera, ya que pues para ser una economía dinámica, pues por ende tiene que ser una economía la cual, pues como su nombre lo diga, una economía abierta hacia el país, una economía la cual busque la solución y busque reforzar los puntos débiles del país. Por eso muchísimas naciones no tienen estas cualidades, excepción de unas que las voy a recalcar, la cual sería Japón, un país que se ha desarrollado a otro factor. Usted casi siempre, todas las personas, por ejemplo, colombianas son personas sin educación, debido a que nuestro país lo permite así. Si la educación fuera obligatoria para todos, pues todos estudiarían, y fueran gratuitas para todos, pues todos estudiarían con unas veras. El país sería más inteligente y dejaría de ser un país atrasado, debido a que muchas personas sin educación dañan y afectan el país, y otras personas las cuales están en puestos que no se lo merecen, ya sean políticos, los cuales son unos puros contrajes, los cuales lo que buscan es dañar el país. O sea, lo que quiero llegar a decir es que para que sea una economía dinámica no tiene que haber corrupción ni un pocotón de antivalores, nada de eso. Lo que tiene que haber es que tengan normas éticas todos, y que distingan entre el bien y el mal, y que siempre pongan por ende el bien. Eso nunca va a pasar, pero aunque sea que sea la gran mayoría que quiera buscar ejercer el bien. Otra pregunta: ¿qué consecuencias trae un país con su economía cerrada? Bueno, para las personas que no sepan que sea una economía cerrada, la economía cerrada es una economía que simplemente no es, o sea, en sí el mundo en este momento está pasando por un mercado. Imagínense usted la plaza, algo así. El mundo, imagínese eso, digamos aquí a Argentina, aquí Colombia, aquí Chile, aquí Paraguay. Imagínese una plaza al cual sea el mundo. En sí, pues es eso. O sea, es usted buscar, ay, mire, este país vende tal cosa, me gusta esta cosa, me la voy a llevar. Así es, tal cual. Y una economía cerrada hacia un país que no participe en esa plaza, un país que no quiera entrar nunca a esa plaza. Ahora contextualicémonos, imagínese usted no queriendo ir a la plaza porque no le gusta, o porque simplemente no quiere, pues obviamente tendrá consecuencias. Algún día le faltará alguna cosa que le va a afectar. Eso es lo que pasa en una economía cerrada. Aunque sea una economía muy buena, aunque sea una economía muy pujante de poder adquisitivo, esta economía tarde o temprano se va a derribar, debido a que necesita de otra economía. La única forma para que esta economía prospere es que cambie esta economía, la cual predomina actualmente. Por si no sabe cuál economía predomina actualmente, es algo llamado dependencia económica. Como su nombre lo dice, yo dependo de esta persona y esta persona a su vez depende de mí.
Lo que yo estoy con una empresa, mire, yo dependo del vendedor que vende estas rosas porque yo tengo el agua que le sirve para estas rosas y así sucesivamente. Empezamos ya con el taller número 1, el cual la primera pregunta dice lo siguiente: ¿de qué forma influye la economía política, como la política de Europa durante la época colonial en América? Bueno, esto influye debido a que en sí la época colonial de América fue una época bastante desastrosa, ya que en sí nos humillaron y en sí nos impusieron a la fuerza su ideología, también nos impusieron su sistema económico, el cual pues el de nosotros era basado en el trueque y el de nosotros no se manejaba como se maneja actualmente a través del poder adquisitivo, a través de que usted es menos que otra persona solo porque otra persona tiene poder adquisitivo, sino se maneja algo a través como unas mingas, sí, así bien, unas mingas. Estas mingas buscaban pues en sí la igualdad para todos los trabajadores cumplían su función. Unos eran mineros, otros eran pescadores y así sucesivamente se iban sustentando. Entonces por ende llegaron los españoles, en este caso para todos los países latinos hispanohablantes llegaron los españoles y cambiaron esta forma de ver esto. Se empezó a implementar algo que era como, haga de cuenta, en ese tiempo se manejaba la monarquía absoluta, haga de cuenta que usted solo trabaja para el rey y lo más importante es que el rey tenga el sustento. Así se presentó. Y de forma política, pues lo que acabo de mencionar, pues el rey se presentó a implementar un virrey, el cual en la actualidad nos quedó marcado para la historia, el cual este virrey se volvió en este momento el vicepresidente. Es lo mismo, solo que el virrey cumple la función de ayudar, guiar, pues bueno, de cumplir la necesidad de cumplir la necesidad del rey de no tener que viajar a América, sino quedarse simplemente en Europa. Y el virrey cumple la función de ser ojos y los oídos y ser el mando más alto que esté en América. O sea, el rey gobernaba en 2 continentes con solo la necesidad de estar en uno. La segunda pregunta: ¿cuáles son las razones por las que el descubrimiento fue tardío en América en 1492? La primera razón, porque se manejaba una mala cartografía. Cartografía es el estudio de los mapas, se manejaba mal esto debido a que estaban todavía tan poco desarrollados y por ende pues no se encontró, o sea, no les resultaba casi imposible saber que si faltaba un continente o no. Segundo, fue tardío porque en sí eran tan mala la cartografía de la navegación que solo existía como una ruta de intercambio. Esta ruta pasaba por Constantinopla, donde por ejemplo se encontraba en sí uno de los focos de ideología en sí fuertes, el cual era el musulmán, el cual en ese entonces tenía una disputa con el catolicismo, el cual fue una era violenta. Entonces por ende cualquier embarcación que seguía el catolicismo pues era derrumbada, ya que pasaba por esa zona donde estaba el foco de los musulmanes. Entonces por ende Cristóbal Colón ofreció su opinión hacia los reyes le dieron su autorización y pues él se fue pues a buscar las nuevas rutas comerciales, se llaman así comerciales, para India, pero por ende llegaron a América y así fue que se descubrió. O sea, en sí se descubrió tarde debido a la mala cartografía de ese entonces. Tercera pregunta: ¿cree usted que las mentalidades de los colonizadores las mentalidades de los colonos, provenientes de Europa contribuyó para la pobreza de la mayoría de los países de América Latina? Claro que sí, ya que ellos simplemente vinieron a robar, extraer y imponer y para nada recibir algo a cambio, algo gratificante, para nada. Solo nos vinieron a imponer, extraer, robar, asesinar. Nos vinieron a hacer eso y nunca vinieron a enseñar de una forma no tan violenta, ya que pues en sí fue o aprende el español o sigue la ideología, el catolicismo a muerte, o lo matamos. Así fue. Si hubieran exigido una forma en la cual no nos hubieran tenido que robar el oro, no nos hubieran hecho humillar para cambiar nuestra forma de pensar, no seríamos tan avanzados tecnológicamente, pero seríamos más avanzados en el sentido de ser más humildes y dejar de ser tan humillativos. Cuarto, aspectos o especies agrícolas de la época indígena. Son 8 en este caso. Los más resaltantes fueron el maíz, la papa, los frijoles, el cacao, la yuca, el tabaco, los tamales, los tomates y el maní. El quinto punto: dibuja los 8 aspectos en Colombia, los 8 aspectos actuales en Colombia de mayor producción.
Aquí se observan el café, el plátano, el cacao, la caña de azúcar, el aguacate, el maíz, la papa y el arroz. El sexto punto, proceso de la economía. El proceso agrícola aún continúa siendo el principal renglón de la economía. Determiné 15 características, pues en sí determinaré una para resumirme un poco el video. En sí, porque es un proceso el cual es un escalón en el cual no todos los países dependen, ya que es el sustento de alimento para cualquier país, ya que todos los seres humanos comemos alimento, ingerimos, y la verdad es poco raro encontrar un alimento de tan alta calidad. Entonces, por ende es tan demandado, y por ende los países por los cuales son agrícolas pues simplemente buscan explotar al máximo la calidad de los productos para poderlos vender a los países necesitados de estos. La 8 está, perdón, me salté una. La 7. ¿Por qué es necesario que un país fomente la exportación y producción agrícola? Porque en sí, un país, como les explico, un país tiene que recibir ingresos. Un país no se puede sustentar sin el poder adquisitivo, ya que al recibir poder adquisitivo, pues simplemente él podrá sustentar y comprar objetos que necesite mucho después o que necesite urgentemente. 8. Establezca 15 características entre lo bueno y lo malo sobre el proceso de la revolución industrial. Fomentaré dos, una buena y una mala. La buena es que se mejoró muchísimo la producción, la cual antes un trabajador común y corriente, un humano, trabajaba, digamos, póngale 15 horas, lo cual es muchísimo para un humano. Una máquina puede trabajar lo que quiera porque una máquina no se cansa. Obviamente tiene que ser cuidadoso porque al cabo del tiempo de tanto gastar la máquina se va a dañar. Entonces pues aún así podemos tener, el punto bueno es que las máquinas nunca se van a cansar. El punto malo es que en sí el trabajo, la esencia humana se va perdiendo cada vez más. O sea, cada vez más uno va a estar reemplazado por una máquina, ya sea en ese tiempo, ya sea por ejemplo las personas que estaban dedicadas a la costura, las máquinas de coser pues reemplazarán a esas personas. Aunque en sí lo malo es que el trabajo de manufactura se volvió bastante costoso. El noveno punto, porque la economía de nuestro país es dependiente de otros países. ¿Por qué razones? Porque en sí la primordial razón es porque se maneja una dependencia económica. Y segundo, porque ningún país tiene todos los factores económicos, ya sea agrícola, industrial, minero, ninguno nació con esas cualidades, porque si no sería la potencia hiper mega mundial, y eso no existe. Todos los países tienen sus puntos débiles, así como nosotros tenemos que exportar nuestros productos agrícolas para sustentarnos, también necesitamos productos tecnológicos, y al igual que muchos países que son industriales, también dependen de los productos agrícolas de nosotros o de otros países agrícolas. Así que como conclusión llegaríamos a que nosotros dependemos de productos que no podemos producir, ya que estamos produciendo algo diferente. O sea, no todos los países pueden producir lo mismo, porque, o sea, no un país puede producir las tres cosas, porque no se puede. Porque, o sea, sí, todavía no creo que exista todos los países con todas las cualidades para producir todo. No se puede. O sea, si usted tiene que ser un país agrícola, por ende no creo que pueda ser industrial, ya que para ser industrial necesita mucho poder adquisitivo, necesita tener cualidades como el petróleo y así. Y por ende en nuestro país no poseemos las cualidades, no podemos ser las cualidades de ser un gran país productor de petróleo, no señor. Entonces por ende llegó por conclusión final de que todos los países dependen de todos los países, y que ningún país en sí puede sustentarse solo. Así que esto fue todo, muchísimas gracias.